Claro que me burlo de eso. Y me burlo, les voy a explicar, de lo que yo quiera. Ustedes no deciden de qué me puedo burlar. Eso va de comediante a comediante, perdónenme. Pero yo no les digo a ustedes cómo hacer su trabajo y ustedes no tienen ningún derecho a decirme cómo hacer el mío. Lo ocurrido recientemente con el comediante Franco Escamilla es una muestra muy desafortunada de por qué usar el humor negro como una justificación para los discursos de odio es muy dañino, siendo este caso en particular algo muy irónico, pues el afectado es una persona que se ha encargado de hacer lo mismo en distintas situaciones, lo cual, evidentemente no justifica en lo más mínimo lo que le hicieron a él y a su hija, y ese es justamente el punto, lo que le pasó reafirma el hecho de que, denigrar físicamente a una persona o a un grupo de personas, no se puede justificar con humor. Gracias a podcast y contenido de Franco, se conoce parte de su historia y su pasado antes de ser comediante, siendo justamente su vida algo que usa habitualmente en sus rutinas. Se sabe que sus padres se divorciaron, además de que pasó por épocas difíciles durante su adolescencia, sufriendo acoso escolar en prepa y secundaria por su aspecto físico, y es esto lo que me parece muy irónico de la situación, pues como él mismo ha contado, fue una víctima de estereotipos y estigmas hacia personas por cómo se ven o por sus gustos, considerándose a sí mismo un nerd, y solo por serlo y por su aspecto físico vivió momentos desagradables durante esa etapa de su vida. En prepa fui víctima de de veras, no las que traen ahora. Esos huercos, güey, me hacen ciberbullying, ¿qué es esa mamada, güey? Es neta, es bullying por Facebook, digo, es neta, no puedes con eso, con un pinche like o en contra, ¿no? Y te dice, no, es que ¿qué hago? Pues cierra la cuenta, pues no tomas otra o no, o bloquealo, ¿no? A mí sí me chingaban, me pegaban, me daban zapes, el calzón chino, ¿se acuerdan? No sé si lo hagan aquí todavía, el sacacaca, En las rutinas donde toca estos temas, suele hablar con lo que yo considero un resentimiento real hacia las personas que lo hicieron pasar por eso, mostrando que genuinamente le afectó bastante y, por lo visto en el presente, le sigue afectando, algo que es completamente esperable, pues, no está bien que tengas que pasar por malas situaciones o ser víctima de otras personas únicamente por cómo te ves o por tus gustos, sobre todo cuando el aspecto físico, y más el de una persona que apenas está en desarrollo, está sujeto a muchísimos factores, por lo que ni siquiera es algo que se pueda controlar del todo. Es algo que no tiene justificación, y hacer humor a costa de burlarte de otra persona me parece algo sumamente bajo, pues como el propio Franco ha demostrado, no sabemos hasta qué punto estos comentarios pueden afectar a una persona, y si a esto le añadimos que existen personas con mucha presencia pública, que refuercen estos estereotipos constantemente, lo único que se logra es perpetuarlo. Personas que usan este humor en donde se burlan de forma despectiva de otras personas, específicamente por su aspecto físico, existieron en el pasado y existen en el presente, aunque claramente muchas cosas han cambiado, pues este tipo de humor o comentarios hacia grupos de personas específicos, como lo es en este caso hacia personas con sobrepeso, es muy cuestionable, pues como desarrollo más adelante, muchas veces solo es odio o resentimiento que se quiere disfrazar con humor. Me dio su amistad. El regalo más pendejo que te puede dar una mujer, güey. Mujeres, con todo respeto, nadie quiere ser tu amiga, ¿ok? No eres tan divertida. El humor de Franco, al igual que el de la mayoría de comediantes, es el reflejo de la realidad de un sector de la población, junto con experiencias personales, el cual se basa normalmente en situaciones cotidianas con las que su público se puede identificar muy fácilmente, por lo que su público puede ser sumamente amplio, de ahí su enorme éxito. Sin embargo, en sus rutinas también hay un tipo de humor bastante marcado, que apela a un cierto tipo de público en específico, el masculino de más de 40 años. Aunque también implica a jóvenes y adolescentes con tendencia a este tipo de humor, haciendo situaciones en donde este grupo de personas se sienten identificados y donde, en mi opinión, muchas veces ni siquiera hay chiste, solo son frases en donde se burla de otro cierto grupo de personas que, como hemos visto en el presente, es un grupo muy específico hacia el cual ha demostrado cierto grado de odio, quizá como resultado de malas experiencias personales. Por culpa de la gorda, ¿no? La que nunca se casó, güey. A juntarnos toda la generación. Tu madre, ¿no? Todos teníamos vida, pinche gorda. Pinche gorda. Yo opino, nunca he tenido novio, pero ella sabe todo sobre noviazgos y matrimonios. Pinche gorda. Yo por eso prefiero estar sola. No es cierto, gorda. No es cierto. Pero las dos se pusieron, güey. Son... Mira, gordas... Pinches es un piropo, para que me entiendan. Son
güey. Así todas cacarizas y yo las vi y escupí la cheve. Para bien o para mal, desde sus inicios, Franco ha apelado a este tipo de humor y con el paso de los años estas personas se volvieron parte de su comunidad, siendo muchos de estos el típico estereotipo de tu tío divorciado con 3 demandas alimenticias que se avienta unos chistes bien misóginos, o el típico señor que odia a su esposa y llama generación de cristal a todo lo que no entiende. En mi opinión, el humor es una de las cosas más subjetivas que existen, y más en el presente, con tantas generaciones que crecieron de formas tan distintas interactuando al mismo tiempo, con formas de ser y de pensar tan distintas tanto entre generaciones como entre individuos, es normal que en un tema como el humor existan tantas variantes, y entender que el humor que le gusta a tus papás va a ser diametralmente distinto a lo que a ti te haga gracia, y en el sentido opuesto, es normal, no hay por qué menospreciar uno u otro. Simplemente tratar de entender que estas diferencias nacen de lo distinto que es el contexto en el que nos desarrollamos. Y aquí entra la cuestión, no existe una policía del humor, a cada cual le hace gracia lo que mejor le parezca, pero hasta qué punto algo se puede considerar humor, alguien como comediante, hasta qué temas puede tocar para que se pueda seguir considerando humor. Son preguntas con respuestas muy ambiguas, pero en mi opinión, es diferente hacer humor de cualquier cosa que decir cualquier cosa y decir que es humor. Personajes como Franco, que, desde su posición como figura pública, y como uno de los comediantes más conocidos, siente que puede actuar como un policía del humor, siendo que muchas veces, personajes como él usan su posición como un medio para amplificar sesgos y resentimientos personales, y lo escudan de humor, sobre todo cuando se les cuestiona, incluso cuando parece que está diciendo algo serio o una opinión, si ésta se ve criticada, automáticamente se justifica con que es humor, y si te ofendes, o simplemente no estás de acuerdo, es porque eres un cristalito. Aquí entra el tema del humor negro. El humor negro nació como una forma de lidiar con situaciones trágicas o desagradables, como la muerte, la pobreza o la violencia, siendo por ejemplo, que una persona con una discapacidad haga bromas sobre su situación, pero el humor negro no se limita a esto. Históricamente también ha sido usado como una forma de crítica social, haciendo chistes sobre temas importantes que influyen en la sociedad, sobre problemas sociales de los que todos somos partícipes o conocemos, como la guerra, la delincuencia, el racismo, el autoritarismo y muchos otros problemas que compartimos como sociedad. Para mí, el buen humor negro es cuando te ríes de un chiste que sabes que habla sobre una situación que no es agradable, y me sorprende que, al menos desde mi punto de vista y mi experiencia personal, mucho de este humor que toca temas que se pueden considerar delicados, está justamente en memes y comunidades de adolescentes y jóvenes adultos, en donde no tratan activamente de ser ofensivos o atacar a un grupo de personas en particular, más bien hacen chistes sobre situaciones desagradables que suelen ser graciosos por sí mismos. Duérmete, duérmete. El problema de usar el concepto del humor negro como una justificación para tus discursos de odio es justamente eso, se está deformando este concepto para que solo sea válido para personas como Franco. Si el humor es ofensivo, o como hemos visto, decir cosas deliberadamente cuestionables y después decir que es humor. Y esto es aún más desafortunado cuando se enfoca en personas o grupos en específico, sobre todo si quien lo dice es una figura pública con mucha repercusión, aunque como dije al principio, esos comentarios nacen, primero como una forma de desahogo por experiencias personales, que luego se ven reforzados por otras personas que piensan similar a él. Al final Franco continuó alimentando discursos de odio, y como vimos hace unas semanas, si tu público ve esto como algo normal, eventualmente te verás salpicado. Y qué desafortunado que haya sido de esa forma, involucrando a una menor de edad. Se sube y no se pasea. Madre se sube y no se pasea. Yo no te voy a dar de comer, no es mi obligación. Y yo no tengo la culpa si te abandonaron. Se meten con mis hijos, me meto con tu... Así de sencillo. Si se quieren medir, es conmigo y yo aguanto vara. Tienes un chingo de cosas para decirme. El sobrepeso, mis dientes, mi cabello, mi cadera, lo que quieras. Tírame y yo aguanto vara. Mis hijos no te hicieron nada. Tengamos un poquito de decencia.
Muchos detractores de Franco vieron esto como una especie de justicia divina, y si bien tampoco me gusta el humor de Franco, creo que hay mucha gente a la que sí, y no puedo pretender que no existen, pero definitivamente creo que pueden haber cosas a mejorar con respecto a su humor, lo cual es algo sumamente normal. Cuestionarnos y mejorar es parte de nuestra existencia, y ahí está el problema: al convertirse en una figura pública y estar rodeado de personas que solo le dan la razón, es muy difícil que trate de cuestionarse cosas, y quienes se lo cuestionan, ya sea del público y quizá de sus allegados, se convierten automáticamente en sus enemigos. Esto lo ha rodeado de un ambiente sumamente tóxico, positivamente tóxico. Muchísimas gracias, pero yo estoy en este plan de indicaciones, bloquear, ¿sí? Es salir de esta conversación y bloquear. ¿Por qué? Porque por algo etiquetan, por algo lo mencionan, por algo sacan el video de su verdad, por algo sacan su video de noticias, porque quieren vistas, quieren interacciones. Y a los demás, a los que están peleando, insisto, ustedes ganan, ¿sí? Esa es una batalla que yo no voy a ganar, que todo lo que yo diga siempre va a ser para perder, y me queda claro que esto va a durar un buen rato. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a concentrar en trabajar, ellos se concentrarán en hacer lo suyo, y cada quien, ¿sí? Yo no estoy diciendo el tiempo dará la razón, no, yo voy a seguir trabajando. Desde mi perspectiva, quienes se burlaron de Franco y su familia, inicialmente eran fans suyos que estaban de acuerdo con su concepto de lo que puede y no puede ser humor, eran una minoría, pero una muy ruidosa. Toda la otra parte de esto eran más bien personas que se burlaban de él por haber incentivado a muchas personas a usar este tipo de humor para que luego fuese usado contra él, o al menos eso fue lo que yo percibí. La mayoría de respuestas y comentarios al respecto eran burlándose de que él mismo en el pasado se burló de mujeres con sobrepeso, lo cual tampoco me parece bien, pero no es comparable burlarse de la ironía que burlarse de una niña de 15 años por su aspecto físico. Aunque personalmente, y con las respuestas que dio Franco, yo creo que le molestaron mucho más los segundos que los primeros, pues es muy fácil descalificar a alguien que se burla de una menor de edad por su aspecto físico, pero, para una persona como él, con el ego tan inflado y estando en una cámara de eco, en donde sus amigos también son sus empleados, pelear sobre un tema en el que exista la posibilidad de que se equivoque le es casi imposible. Que le restregaran en su cara que el humor que él mismo usó y seguramente usa sea el causante de lo que le pasó, sería aceptar que, como él mismo ha negado y defendido, el humor sí tiene límites, o al menos no todo se puede justificar con que es humor. La verdad sí fue un poco gracioso ver cómo trataba de justificarse, con temas como el hecho de que él ha donado a asociaciones e instituciones, lo cual me parece muy bien, pero eso no te libra, en ninguna circunstancia, de las consecuencias de tus actos, siendo en este caso que parte de su personaje se haya construido con discursos de odio hacia grupos específicos, para que luego trate de sentirse superior moralmente por las donaciones, mostrando nuevamente que, más que los insultos a su hija, lo cual es una bajeza, le dolió más que le echaran en cara que fue su propia comunidad la que atacó e insultó a su familia, alimentados por él mismo. Porque sí me molestó que se pongan en esa pinche estatura que nada, no sé quién chingado les dijo, de que ay, yo soy mejor persona porque yo no hago chistes. Yo sí hago chistes de lo que yo quiera. Y si no te parece, no veas mis programas, no vayas a verme al teatro. Pero el pedo es entre tú y yo, ¿va? Y si van a seguir con su manada del que se sube se pasea, va, conmigo chicos. Cuando quieran, donde quieran. Conmigo. Y vamos a un video para que se me baje el coraje y ahorita regresamos. Lo que más me decepciona de todo esto es que, Franco, a pesar de haber vivido en carne propia las consecuencias de usar los discursos de odio y justificarlos con el humor, cegaramente esto, en lugar de hacer que se cuestione o reflexione, va a terminar por radicalizarlo aún más, estando rodeado de esa positividad tóxica que tienen sus empleados amigos, quienes solamente van a reafirmar su forma de pensar. Pues como él mismo ha comentado, cambia los chistes de sus rutinas y a su público le dejan de hacer gracia, pero parece que no se da cuenta de que, al estar cada vez más radicalizado, quienes lo consumen piensan similar a él, y quienes no lo hacen, con este tipo de polémicas eventualmente dejarán de seguirlo, haciendo que inevitablemente termine aún más encerrado en una cámara de eco, siendo además más agresivo contra quienes piensen diferente, haciendo que difícilmente salga de ahí, pues como se vio al final de esta polémica, ceder o aceptar que quizás si se equivoca, es también aceptar que no todo es humor, y que tener una comunidad que cree que el humor no tiene límites, termina por tener consecuencias. Gracias por ver, y por favor suscríbanse para apoyar a este proyecto.